Diferentes actividades, reuniones políticas de diputados, tanto de la oposición como del oficialismo. Me acompaña en plató Ricardo Antonio Molina, es diputado de la Asamblea Nacional, presidente además de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Bienvenido, diputado. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenos días a todas y todos. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre todos estos temas que son importantes para el país. Bueno, comenzando con la actualidad, usted preside la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. ¿Cómo recibe, si bien no es una competencia directa o que tenga que ver fundamentalmente directamente con esta comisión, cómo asumen ustedes como integrantes del legislativo esta acción ahora de la administración de Joe Biden, la primera para con Venezuela? Sí, bueno, interesante. Estamos a la expectativa. Una suspensión a las restricciones que le habían aplicado al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, específicamente. No vayan a creer que es a PDVSA, solamente lo que tiene que ver con el INEA. Yo particularmente digo, tal como dijo el presidente Maduro, no creamos en más nadie sino en nosotros mismos. La política internacional de Estados Unidos no va a variar radicalmente. Sin embargo, significa esto que todo lo que tiene que ver con la movilidad naviera va a tener un alivio, ojalá. Algunas actividades aeroportuarias. Y aeroportuarias también, que nos permitan traer medicinas sin los riesgos altísimos que se corrieron hasta este momento, que se permita transportar repuestos, tecnología que puedan ingresar al país sin ningún problema. Cosas que se han venido haciendo con mucha dificultad precisamente por estas restricciones abusivas del gobierno estadounidense. Se va a reunir próximamente la Asamblea Nacional en pleno, no solamente por comisiones, para tratar este tema de las restricciones de Estados Unidos. Seguramente se va a considerar. Estamos siempre esperando las orientaciones de nuestra Junta Directiva, el presidente Jorge Rodríguez, para seguir avanzando. Y desde la Asamblea Nacional, por supuesto, lo que tengamos que hacer para seguir sorteando todas las limitaciones que nos han impuesto desde el gobierno estadounidense, nosotros estamos prestos a apoyar para seguir facilitando la vida de la población venezolana y abriendo los nuevos horizontes que vamos a ir viendo durante todo este 2021. Han pasado prácticamente 2 semanas desde el inicio de gobierno de Biden y quiero profundizar precisamente en este tema porque si bien el Ejecutivo Nacional ha venido denunciando que es producto de las diferentes sanciones, restricciones de Estados Unidos, que hay vasta cantidad de limitaciones, un hecho puntual además que es reprochado desde la propia oposición y algunos sectores sociales. Pero ¿esperaban ustedes que en este corto periodo de tiempo ya comenzara con una política, digamos, de cambio o avisorarse al menos un inicio de cambio para con Venezuela o se adelantó? No, yo creo que es una visión acorde con el pensamiento y el actuar demócrata en Estados Unidos. Los demócratas siempre han sido... han conducido la política internacional estadounidense con mucho más diplomacia que lo que vivimos con el troglodita de Trump, pero sin embargo siempre manteniendo los intereses imperialistas de ese gobierno y de ese país. Nosotros no esperamos que ojalá eliminaran todas esas medidas abusivas del gobierno estadounidense. Nos contenta que haya una medida de este tipo, es una buena señal, pero siempre con cautela. Bueno, diputado, ahora sí vamos realmente a su competencia directa, ¿no? La presidencia de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. También se han mantenido ustedes sesionando en Asamblea Nacional. Hace solamente una semana conversábamos con el vicepresidente de esta comisión, con el diputado Luis Parra. Él detallaba algunos planes, entre ellos planes que tienen que ver precisamente con la faja petrolífera, con la extracción de recursos naturales y minerales para Venezuela. Decía que había una deuda pendiente con la población venezolana. ¿Cómo están trabajando ustedes en función de ello en esta comisión? Bueno, fíjate, la comisión ha dado un vuelco. Después de 5 años de inactividad, era urgente retomar el tema ambiental con una visión ecosocialista. Nosotros hemos constituido 3 subcomisiones específicas, somos 18 diputados y diputadas que integramos la comisión
una primera comisión que tiene que ver con hábitat y territorio. Una de las subcomisiones. Una de las subcomisiones, hábitat y territorio, que tiene que ver con todo el relacionamiento de los seres humanos con su entorno en los centros poblados y cómo se vincula en las actividades humanas en el territorio. Esa subcomisión ya está trabajando en varias propuestas, principalmente una que tiene que ver con el proyecto de ley orgánica de planificación territorial, que es una deuda con la Constitución del 99 y que nosotros debemos hacer todos los esfuerzos por poner al día el estamento legal nacional en esa materia. Luego está la subcomisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, desde donde vamos a adelantar todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la protección del ambiente, con una novedosa ley que ha surgido, una propuesta que ha surgido del propio pueblo, que tiene que ver con los derechos de la madre tierra, incluido, por supuesto, toda la materia del cambio climático, todo lo que tiene que ver con las acciones que debemos adelantar para proteger la naturaleza y garantizar la sobrevivencia no solamente de la especie humana, sino de todos los seres vivos que habitamos en el planeta. ¿Y acá qué busca en esta precisa subcomisión que menciona, diputado, qué busca aportar Venezuela a las diferentes reuniones que se tienen previstas, ¿no? También de forma telemática por variaciones en pandemia, para las reuniones de las naciones para cumplimiento puntual de los acuerdos, por ejemplo, climáticos, acuerdo de París que no se ha cumplido, que no se ha completado? Sí, fíjate, nosotros tenemos una visión ecosocialista, que significa que la satisfacción de las necesidades humanas debe cumplirse, pero con un profundo respeto por la naturaleza. Todo lo que tiene que ver con la afectación a los elementos naturales, cuando los convertimos en recursos económicos, cuando los convertimos en materias aprovechables para satisfacer necesidades, tenemos que buscar la manera de adecuar las tecnologías para su extracción, su transformación, incluso su comercialización, su distribución, y que podamos ser mucho más respetuosos del entorno natural. Apoyamos las muchas pequeñas unidades de producción versus la gran unidad de producción. Eso es mucho menos agresivo a la naturaleza de lo que son las grandes industrias. Y en el desarrollo que nosotros estamos proponiendo en el Plan de la Patria, como proyecto de nación, está el desarrollo comunal, y se ajusta perfectamente la organización comunal para pequeñas unidades de producción que satisfagan las necesidades de nuestro pueblo, minimizando las agresiones a la naturaleza. Ese es el enfoque. Y la otra subcomisión tiene que ver con la economía ambiental. Todo lo que está relacionado con la actividad económica y que tiene afectación al entorno natural, cómo hacer para minimizarlo, sabiendo que son actividades necesarias para el desarrollo social, económico de nuestro país. Porque precisamente tiene repercusiones. Claro. Completas repercusiones. Claro, exactamente. Eso está integrado entonces en estas dos subcomisiones. Tres. En las tres. La tercera es la de... Hablemos de la tercera. La tercera tiene que ver con la economía ambiental. Te decía, que tiene que ver con todas las actividades económicas que tienen impacto en la naturaleza, cómo minimizarlas, cómo hacerlas mucho más amigables, cómo garantizar que esas actividades se lleven a cabo, pero con un profundo respeto por la naturaleza. Diputado, tenemos que hacer la primera pausa, pero quiero dejar en el aire una pregunta que nos hacen desde el Estado Sucre, Ramón Campos, en redes sociales. Desde el Estado Sucre se le notificó al gobierno con mucha antelación para la fumigación de la palometa peluda. Se hizo la denuncia y ahora, en estos momentos, ya estamos contaminados con toda la zona y no hay insumos en los centros de diagnóstico integral de la zona. ¿Qué respuesta nos da? Parte de esta pregunta la vamos a responder luego de la pausa. Estamos conversando con el diputado Ricardo Molina, el diputado de la Asamblea Nacional, presidente además de la Comisión de Ambiente, Cambio Climático. Se hizo la denuncia y ahora en estos momentos ya estamos contaminados en toda la zona, no hay insumos en los centros de diagnóstico integral de la zona. ¿Qué respuesta nos da? Esta pregunta se la transmitimos al presidente de la Comisión
de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, el diputado Ricardo Molina. Mira, nosotros no tenemos información sobre ese tema. Vamos a averiguar inmediatamente a ver y cómo podemos aportar, apoyar desde la comisión para que se tomen acciones si hay que tomarlas. No tengo información de que eso esté sucediendo. El usuario es Ramón Campos. Por ejemplo, si hay un usuario que quiere denunciar, si aquí tenemos incluso la pregunta en pantalla, si hay un usuario, un venezolano que está en una comunidad remota del país, quiere denunciar algo que esté ocurriendo en el medio ambiente o algo que esté ocurriendo con estas diferentes problemáticas que pueden involucrar a estas tres subcomisiones, ¿dónde puede, por ejemplo, hacer una denuncia ante la Comisión de Ambiente? Mira, primero directamente a mi Twitter, RA Molina P. Nosotros estamos constantemente chequeando por esa vía cualquier notificación. Y además, desde la comisión estamos aplicando una novedosa forma de llevar a cabo las reuniones ordinarias y extraordinarias, porque hacemos la reunión de la comisión y nos conectamos en Zoom. Por las redes en su momento se distribuyen las claves de acceso para que todas y todos quienes tengan a bien conectarse puedan ver lo que allí se discute, lo que se plantea, y además hay posibilidad de interacción para enterarse de cualquier propuesta, cualquier advertencia que tenga la población. Es decir, diputado, que son asambleas, por decirle de algún modo a estas reuniones telemáticas públicas. Sí. Totalmente público. Con los venezolanos. Totalmente público. Diputado, ¿cuál ha sido la prioridad ahora de esta comisión que usted preside, la de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, en estas diferentes reuniones que ya han tenido bastantes reuniones desde la juramentación de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre? ¿Qué ámbito han priorizado? Fíjate, de acuerdo al Plan de la Patria y a los objetivos planteados por la Organización de Naciones Unidas, nosotros tenemos ahora básicamente tres aspectos que desarrollar. El primero tiene que ver con la ley de planificación territorial, una ley orgánica muy importante para el desarrollo del país en el marco de la Constitución y del Plan de la Patria que habrá que desarrollar, la ley de los derechos de la madre tierra, que aspiramos también sea una ley orgánica, donde se debe considerar todo lo que tiene que ver con el tema del cambio climático, el tema de la protección al ambiente, el tema de la relación, vinculación con los elementos naturales y cómo los podemos nosotros aprovechar de la manera más correcta. Y hay una ley que es muy bonita, muy actual y que tiene que ver con los derechos de los animales, que se ha visto últimamente agresiones, maltratos terribles, y hay grupos, organizaciones sociales que han planteado la necesidad y nosotros desde la comisión, desde la Asamblea Nacional, acogemos la propuesta y la estamos ya trabajando. ¿Qué tipo de propuesta, diputado, para ser específicos? Porque si bien ya se penaliza el maltrato animal en Venezuela. Sí, es principalmente evidenciar el tema, porque hay un aspecto cultural allí muy peligroso. Quien acostumbra, valga un ejemplo sin querer polemizar, pero yo recuerdo hace bastantes años unas fotos de Leopoldo López y su hermano matando gatos. Eso es un crimen. Y cualquier niño, cualquier joven, cualquier adolescente que vea una cosa de esas cree que eso es normal. Pues no es normal. Tenemos que legislarlo, tenemos que evidenciarlo, tenemos que indicar que eso no se debe hacer y hay que penalizar específicamente a las personas que cometen esos delitos. El fiscal general de la República ha tenido una acción contundente hacia esos actos, pero hace falta una ley mucho más específica para la protección de animales, sobre todo de animales domésticos. Caso puntual, diputado, este ejemplo lo trae a colación para dar a entender precisamente lo que no se debe hacer con las diferentes especies, o porque viene con un trasfondo de investigación por caso puntual. No, sino que hay evidencias de casos que han venido sucediendo y que no pueden dejarse pasar por debajo de la mesa. Hay que advertirlo, eso está mal hecho, es un crimen, no se debe hacer, y quien atenta contra la vida de cualquier ser vivo, pues
puede atentar contra la vida de un ser humano sin ningún problema. Entonces eso hay que pararlo, hay que reglamentarlo, hay que evidenciarlo, hay que socializarlo. Diputado, revisemos cuáles son las preguntas, comentarios, sugerencias, denuncias, además que están haciendo los usuarios en redes sociales. Seir Contreras con ellas. Al diputado Ricardo Molina, también a la audiencia que se incorpora a esta hora a la señal de Primera Página por Globovisión. Voy a comenzar con la revisión de algunos comentarios y preguntas. Comenzaré con Juan Carlos Valerón. Dice, ¿por qué la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional no interviene para parar el ecocidio que se está cometiendo en el río Caroní con el arco minero, que le están destruyendo sus cauces, con el uso de mercurio, el surte Algure? Si sigue esto, nos quedaremos sin agua y sin luz. ¿Qué le responde? Fíjate, el desarrollo minero en Venezuela es una cosa novedosa. Desde la implantación en el marco del Plan de la Patria del arco minero, se ha venido regulando todas las actividades que históricamente se han desarrollado en las zonas del sur del país, con una agresión a la naturaleza extrema, sin ningún control. Ahora, en el marco del arco minero, se han venido regularizando. No decimos que no estén ocurriendo acciones en contra de nuestra naturaleza. No decimos que las cosas no se pueden hacer mejor, pero lo que sí decimos es que se está poniendo orden en una actividad en la que durante décadas se vino a, digamos, afectando a la naturaleza de manera grave sin ningún control. Hoy se está poniendo control con todos los problemas que hay, que se han venido evidenciando, que se han venido notando en toda la actividad minera, pero el Estado venezolano hoy, como nunca antes, está presente para supervisar, para orientar, para obligar a cambiar las tecnologías que históricamente se han venido aplicando y que deterioran efectivamente la naturaleza, pero que se está haciendo todo lo posible por regularizarlas. No se van a poder parar. Son actividades económicas necesarias para el desarrollo del país. Pero tenemos que, entre todas y todos, impulsar el plan del arco minero para que cada vez se haga mejor y que podamos, en el marco de esta guerra económica que vamos superando, tener recursos disponibles para el desarrollo nacional. Por un tema de tiempo, voy a pedirle al diputado que nos otorgue, por favor, respuestas relativamente cortas para garantizar poder leer más comentarios. Voy con el siguiente. Luis Méndez dice, buen día. Hace varios años se aprobaron recursos para el saneamiento del río Guaire. ¿Qué pasó con ese proyecto y con esos recursos? ¿Su comisión lo está investigando actualmente? No, desde la comisión no se está investigando. Corresponde a la Comisión de Servicios, pero todas las inundaciones, desbordamientos que afectaban zonas urbanas en Caracas no están ocurriendo más. ¿Por qué será? Porque ese proyecto corrigió cauces para que eso no sucediera. Se sigue trabajando en el mejoramiento del cauce y de todos los afluentes del río Guaire para darle seguridad a la población de la zona metropolitana. Esto más que una pregunta es un comentario. El usuario Clevis Carpio dice, los venezolanos queremos que se levanten las sanciones al pueblo, queremos protestar y denunciar como lo establece la Constitución, sin que nos metan presos, nos maten, nos agredan o nos echen gas del bueno. Queremos ver televisión sin restricciones. Esto supongo que es una reflexión de sus comentarios anteriores. Bueno, está bien, aquí somos libres de expresarnos. Aquí en Venezuela hay libertad de expresión como nunca antes hubo. Y nosotros vamos a seguir fomentándola y vamos a seguir desarrollándola. El derecho a la protesta, el derecho al reclamo, el derecho a la denuncia está garantizado en nuestra Constitución. Diputado, no quiero terminar la entrevista sin profundizar precisamente en el tema del arco minero, por eso quería dejarlo para el final de esta interacción. Ya usted daba un adelanto, comienza a realizarse algún tipo de orden porque no se va a acabar la extracción de recursos minerales y naturales en Venezuela, pero ¿qué tipo de orden está aplicando ahora desde las autoridades? Porque también se están recibiendo denuncias de militarización, de hostigamiento, incluso a comunidades indígenas. No, fíjate, ahí hay vamos a decir, una campaña mediática desmedida en el marco de la guerra económica, de la agresión permanente contra Venezuela. Todo lo que nosotros hagamos va a ser, está haciendo y será
atacado. Antes de terminar 2020, incluso tuvimos como invitado a un representante de las comunidades indígenas, un representante de las comunidades pemonas, hacía estas denuncias. Sí, claro, pero por ser indígena pemón no significa que no tenga una posición política adversa al proyecto bolivariano. Hay algunas cosas que son ciertas, hay otras que no. Tenemos que trabajar sobre eso en conjunto, sabiendo que se está poniendo orden. ¿Por qué hay militarización en el arco minero? Porque hay que poner orden. Ahí estaban actores extranjeros de Brasil, de Colombia, de transnacionales que hacían y deshacían sin rendirle cuenta al Estado venezolano, que esclavizaban a poblaciones indígenas. Eso cada vez está ocurriendo menos, tiene que dejar de existir. El tema del fomento de la prostitución, incluso la prostitución infantil en las zonas mineras, todo eso se ha venido atacando para regularizar toda esa actividad socioeconómica que se desarrolla en ese territorio, pero en el marco del humanismo, en el marco del respeto por la naturaleza. Allí las diferentes propuestas entonces que hacen y trabajos que proponen desde la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambios Climáticos para la Asamblea Nacional. Diputado, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz día. Igualmente, feliz día para usted. Nos acompañaba Ricardo Molina, diputado de la Asamblea Nacional, reitero, presidente de la Comisión de Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional. Siga en sintonía de Primera Página, vienen más informaciones, viene más análisis.